Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y el día de hoy traemos a un invitado súper especial. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, es psicoterapeuta con certificaciones en diferentes corrientes terapéuticas y tiene un doctorado en medicina. Tenemos a Carlos Augusto López Acebo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias aquí por tu invitación y muy contento de poder platicar un poco el tema del día de hoy. Me da mucho gusto, no, hombre. El placer es para mí tenerte aquí conmigo. Qué bueno. Bueno, Carlos, platícanos un poquito. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y es el tema de terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Así es. Perfecto. Platícanos un poquito este enfoque de qué trata, básicamente, en qué consiste. Platícanos al público que te está escuchando. Claro, mira, cuando uno habla de psicología o cuando uno habla de psicoterapia, lo primero que uno piensa es que todos los psicólogos o todos los terapeutas van a psicoanalizar o van a utilizar esa palabra, ¿sí? Y esto viene pues de lo que fue la escuela de Freud y que quedó muy en la cultura de todos nosotros como si eso fuera todo lo que existe, ¿sí? Ese tipo de terapia en su momento trabajaba mucho lo que era, por ejemplo, las personas que tenían depresión se debía a cosas que habían sucedido en el pasado, en su infancia, cosas que no habían podido resolver en ciertas etapas de su vida, ¿sí? Fueron pasando varios años y se fue dando cuenta diferentes investigadores que la conducta tiene mucho que ver con respuestas a estímulos y por ahí de los años 60, 70 se fue popularizando gracias a dos figuras principales, uno que es Aaron T. Beck, que es de la que vamos a hablar principalmente el día de hoy, y Ellis, que también fue otro de los psicoterapeutas que contribuyó mucho a lo que hoy en día es terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿qué empezaron a ver ellos? Que la modificación de la conducta tenía mucho que ver también con lo que nos decimos respecto a algo. Es decir, no necesariamente con algo relativamente de nuestro pasado, ni con cosas que tuvieran que ver con nuestra infancia que no se resolvieron, sino con lo que me digo en el presente respecto a algo y cómo reacciono ante eso en el presente. Exactamente. Muy bien. Oye, y básicamente este enfoque, Carlos, ¿para qué sirve? Claro, en un principio lo que quería demostrar Beck, y voy a hablar mucho de él porque fue el pionero o quien populariza más el uso de la parte cognitiva para cambiar la conducta. Él era psicoanalista, de hecho. Él era una persona que trabajaba con el psicoanálisis y él utilizó muchos de los fondos que tenía para investigación para tratar de demostrar cómo el psicoanálisis ayudaba a corregir problemas de depresión. Y se fue dando cuenta que no funcionaba, ¿sí? Se fue dando cuenta que en sus investigaciones no veía que hubiera cambios con esto, ¿sí? Lo que empezó a desarrollar otro tipo de terapia más enfocada, como te digo, en la cognición y empezó en un principio a trabajarse problemas de depresión, ¿sí? Ok. Después se fueron dando cuenta que no nada más funcionaba con la depresión, sino también funcionaba con problemas de ansiedad, problemas de alimentación, como anorexia, bulimia, Ok. trastorno obsesivo compulsivo. Y se fue ampliando y ampliando la gama de enfermedades o padecimientos que se pueden obtener. Entonces, esto es bien importante ver que no toda la terapia conductual funciona para todos ni para todas las enfermedades. Es decir, no podemos decir que vamos a trabajar con todas las enfermedades mentales con esta terapia, porque una de las cosas que más se basa esta terapia es en la evidencia. Entonces, hay evidencia que nos dice para depresión, ansiedad, TOC, problemas de alimentación funciona muy bien. Hay otras que no hay tanto resultado, ¿sí? Pero principalmente en trastornos mentales es una de las terapias que más se utiliza de primera línea. Es decir, es lo primero que por evidencia y por ética es recomendable utilizar, ¿sí? Ok. Al día de hoy hay otras terapias que han ido avanzando y han ido demostrando que tienen eficacia, pero por el tiempo que lleva esta terapia de trabajar, bueno, pues es una de las cosas que tiene mucho sustento científico. Claro, claro. Y aparte, como tú bien lo dices, está basada en evidencia científica, ¿no? A lo mejor como algunas otras no, ¿verdad? Así es, sí. Excelente, muy bien. Oye, Carlos, ¿y para qué tipo de situaciones o casos se recomienda tomar este tipo de terapia?
Claro. Como te comentaba, primero que nada, hay que ir con un profesional de la salud mental. Es decir, uno no Totalmente. puede llegar y decir, quiero tomar terapia cognitivo-conductual porque se me antoja. Sino el terapeuta es quien debe de elegir cuál es la mejor terapia para ti, ¿sí? Pero, como mencionaba, si tú tienes algún problema de depresión o un problema de ansiedad, por ejemplo, que son de los más comunes que tenemos en nuestra sociedad hoy en día, Sí, esta sería la primera línea. Es decir, trata de encontrar un terapeuta que maneje esto. Hace poquito me preguntaban algunas personas, bueno, yo ya empecé mi proceso de terapia y me doy cuenta que mi terapeuta no maneja esta línea. Bueno, pues como todo es válido cambiar. Yo sé que a veces es difícil porque puedo llevar ya un proceso, pero sobre todo si estoy viendo que no llevo cambios, si ya llevo un tiempo y no he mejorado, exactamente. ¿sí? Estas terapias se conocen que son de mediana duración, es decir, son entre 10 a 20 sesiones en promedio, ¿sí? Como todo, puede haber casos que son un poco más complejos y que van a requerir mucho más tiempo, ¿sí? Sobre todo si son cosas que vienen desde la niñez, es decir, no porque se mantengan en el presente y trabajemos cosas del presente, no quiere decir que esto no tenga muchos años en tu vida, ¿sí? Hay gente que tiene Cierto. muchos años con ansiedad, desde la adolescencia lo empezó a presentar y bueno, tendrá que trabajar un poco más tal vez para poder hacer cambios respecto a esto. Exactamente, claro. Y aparte es mucho también, mucho trabajo interno, ¿no? De poderte autoconocer mejor y ver realmente en qué cosas tienes que trabajar. Así es, sí. Pero como te digo, generalmente esta es una terapia muy directiva, ¿sí? Ok, A diferencia de otro tipo de terapias donde te dejan hablar, 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 hablar y bueno, pues el modelo así lo pide. Acá no, acá hablas, el terapeuta te retroalimenta, te encarga tareas, ¿sí? Si estás yendo con un terapeuta cognitivo-conductual y no te ha encargado tareas, aguas. ¿Por qué? Porque casi en todos los casos, por no decir en todos, nosotros encargamos algún tipo de tarea, ¿sí? Entonces, es una forma en que te puedes dar cuenta si tu terapeuta está trabajando en terapia cognitivo-conductual o no. Otra de las cosas, bueno, preguntar, o sea, ¿qué estudios tienes? ¿Sí? ¿Tienes alguna certificación? ¿Tienes alguna maestría, algún diplomado? Eh, claro. porque en psicoterapia cognitivo-conductual, porque una de las cosas que pensamos muchas veces es que los psicólogos que egresan de la universidad, absolutamente todos son clínicos y no es así. No todas las universidades manejan pacientes, no todas las universidades te van a dar la calidad para ver pacientes. Hay gente que dice, sí, yo vi uno o dos. Y cuando ves la cantidad de patologías que hay, pues, de diferentes clasificaciones, y después ver uno o dos pacientes en toda tu carrera no es nada. Entonces, por eso es que generalmente quienes están más capacitados son personas que han estado ya en un entrenamiento formal, que llevan alguna maestría, donde se han estado entrenando en esto, donde han visto ya más pacientes, donde, por ejemplo, en el hospital universitario, tenemos una maestría donde el entrenamiento ven pacientes todos los días y muchos pacientes y muchas familias y pacientes graves, Ok, ¿sí? Entonces sabemos que nuestros terapeutas salen altamente calificados. ¿Por qué? Porque están en constante contacto con el paciente, ¿sí? efectivamente. Sí, Muy bien, muy bien. Oye, Carlos, ¿y cuáles serían los principales beneficios de este enfoque de la terapia cognitivo-conductual? claro. Uno de ellos, bueno, primero que nada que está respaldado por evidencia. Es decir, no es la experiencia de uno solo que uno diga, pues es que a mí me ha funcionado esto con mis pacientes. No, la persona ha leído, ha estudiado y ha visto cuál es la mejor técnica para emplear contigo y en tu caso en específico, cómo diseñar las mejores tareas para que funcionen para ti, ¿sí? Lo otro es que, como te digo, generalmente es un enfoque que no es de larga duración. Es decir, no es un enfoque de años cuando no tiene que ver con algún trastorno de la personalidad, obviamente. Casos muy complejos, obviamente, pudiera llevar tiempo, pero en varios tipos de enfermedades, como te digo, una depresión moderada, leve, ansiedad, los cambios se están viendo entre sesión y sesión, ¿sí? Ok, Entonces, eso es otra de las cosas, que no es una terapia en lo general de larga duración, ¿sí? Y quienes están entrenados en este tipo de terapia, bueno, no es una terapia donde te vayamos a regañar, no es una terapia donde te vayamos a estar aleccionando, sino es un ambiente colaborativo donde buscamos que haya un ambiente donde te sientas a gusto y que te sientas que estás viendo cambios. Eso es lo más importante.
Claro, totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿y cuál es la duración aproximada? Bueno, me comentabas ahorita que a comparación, por ejemplo, el psicoanálisis, que es más largo, o otros enfoques de terapia, pero más o menos, ¿cuál es la duración aproximada de este tipo de terapia? Claro, como te comentaba, alrededor de unas entre 10 a 20 sesiones. Ok, Eso en en nosotros, promedio. así es, en promedio. Esto es, en general nos vemos una vez por semana y conforme va avanzando la terapia, bueno, se van espaciando también las sesiones. Por ejemplo, Ok, hay pacientes que veo a lo mejor ya cada mes, ¿sí? O cada 2 meses y solamente estamos haciendo un check-up o la persona en pocas sesiones, es decir, bueno, si era algo moderado o leve, pues a lo mejor a la octava sesión dice yo ya me siento muy bien claro, y va variando dependiendo. así es, sí, pero como te digo, en lo general, si no es un trastorno de la personalidad, que eso sí nos puede llevar más tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay terapias específicas para el trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Que es un trastorno donde la persona tiende a sentir más fuerte las emociones, hay mucho miedo al abandono, en algunos casos o en varios casos hay daño a sí mismo. Entonces, Sí, estos casos nos pueden llevar por manual, es decir, por lo que nos dicen las investigaciones, sí, un año tal vez de tratamiento mínimo, ok. ¿sí? Pero como te digo, son casos complejos y son casos que requieren ya una especialidad en terapia dialéctica conductual, por ejemplo, que es una subrama de lo que son las terapias de tercera generación. Ok, qué interesante. Oye, ¿y cuáles son los enfoques de psicoterapia que están basados en evidencia científica? Platícanos para el público en general, ¿cuáles serían realmente los que sí están comprobados científicamente? Claro, mira, te voy a hablar específicamente de, porque hay muchos tipos de terapia cognitivo-conductual y hay unos que tienen mayor validez que otras. Aquí hay que tener cuidado, validez en qué, ¿sí? Porque igual tú puedes decir, bueno, es que yo estoy tomando mindfulness, pero no hay evidencia que funcione para a lo mejor trastorno de alimentación. Estoy dando un ejemplo así al azar, o no tan fuerte como en otras, ¿sí? Entonces tienes que ver para qué sí funciona, ¿sí? Pero, por ejemplo, de terapias cognitivo-conductuales, bueno, pues tenemos como tal la terapia cognitivo-conductual. Para la depresión, tenemos también para la depresión lo que es la terapia de activación, que es una Ok, terapia donde le presta un poco menos de poder al cambio de pensamiento, sino más a que hagas actividades placenteras que has dejado de hacer, ¿sí? ok, Como te decía, también para trastornos específicos como el trastorno límite de la personalidad, tenemos a la terapia dialéctica conductual, que es una terapia que forma parte de las terapias cognitivo-conductual, pero se les llama de tercera generación porque le ponen más énfasis al contexto y a la parte conductual. Es decir, el contexto, o sea, lo que pasa a tu alrededor, lo que sucede dentro de ti, no va separado. ¿Sí? Entonces tenemos que verlo en conjunto y asimismo qué estrategias o habilidades podemos ayudarte a tener para enfrentar ciertas situaciones que de cierta manera las vives. Por ejemplo, en lugar de querer y hacerme daño, ¿qué otras alternativas podemos trabajar para evitar eso? ¿Sí? Entonces, son terapias muy específicas. También tenemos terapia cognitivo-conductual con mindfulness, ¿sí? Que también es muy importante para trabajar procesos de estrés, ¿sí? El estrés es una de las cosas que más vivimos hoy en día y que el mindfulness con terapia cognitivo-conductual se ha visto que funciona muy bien. ¿En qué consiste? Ayudar a la persona a estar más en el aquí y el ahora. Cuando uno piensa en mindfulness, muchas veces piensa uno en meditación, ¿sí? Y uno piensa que meditar es igual a poner la mente en blanco y que no me lleguen pensamientos, entonces no lo estoy haciendo bien porque me llegan pensamientos. No, es todo lo contrario. Es aprender a aceptar que nuestra mente está inundada de pensamientos y hay que aprender a convivir con ellos, ¿sí? Entonces, y también a pensar en el presente, ¿sí? ¿Cuántas veces no te ha pasado que vas al mismo lugar, no sé, de trabajo, por ejemplo, y que tú vas manejando y no te diste cuenta y ya llegaste al lugar? sí, varias veces me ha pasado. Entonces, incluso a mí me ha pasado que en un día festivo salgo de mi casa, que es tu casa, y de pronto voy durante mi lugar de trabajo y digo, espérame, hoy es día festivo, ¿sí? Exacto. Entonces, eso Ya estás quiere tan decir... acostumbrado que lo haces automáticamente. Exactamente. Entonces, como estás tan acostumbrado a ver esto tan automático, igual pasa con estar en el futuro. Estás pensando lo que me falta, lo que no tengo, las cosas malas que van a pasar. Entonces, mindfulness te ayuda a tratar de
vivir más en el presente. Y es un entrenamiento donde, pues como todo, lleva tiempo, pero te puede ayudar a bajar el estrés. Entonces, estas son algunas de las terapias. También la terapia de aceptación y compromiso. Es una terapia también que se ha trabajado para la ansiedad, por ejemplo, para trabajar problemas de ansiedad, en algunas variantes contra depresión también, y que ayuda un poco eso, a aceptar los sentimientos, que no hay sentimientos buenos o malos, solo hay sentimientos, ¿sí? Algunos, pues, tenemos una consecuencia de conductas desadaptativas y que hay que buscar tener otro tipo de conductas. Totalmente. Oye, ¿y por qué se llaman de tercera generación? Ok. La primera generación era terapias que se trabajaron puramente en la conducta, es decir, hay un estímulo y hay una respuesta, ¿sí? Y estaban basadas en que si cambiabas esta parte, pues obviamente ibas a tener un resultado diferente en la conducta. En la segunda generación mantiene esta parte, pero también incluyeron que tu pensamiento tiene el poder de cambiar las conductas. Por ejemplo, si yo estoy pensando todo el día que algo malo va a pasar y tengo una conducta de mejor no salgo de mi casa, o sea, esa es la consecuencia, lo que nos dice esta teoría es de que si tú cambias el pensamiento y ayudas con ejercicios, trabajo en terapia, a que dejes de ver las cosas tan catastróficas y digas, bueno, pues sí es posible que me pase algo, pero es poco probable que te vayas con evidencia. Exacto. Sí, esto es un mini resumen de lo que se hace en terapia, obviamente, lo que estoy diciendo ahorita. Eso ayuda a que tu conducta cambie, es decir, que tú te vayas animando a salir más, ¿sí? Y las terapias ya más de tercera generación, como te digo, ponen más énfasis en la conducta, en el desarrollo de habilidades, en tener en cuenta que hay cosas que no vamos a poder cambiar de uno también, ¿sí? Hay cosas que yo los voy a sentir de cierta manera toda mi vida y tengo que también aprender a aceptar eso, ¿sí? Por ejemplo, puede haber alguien que es que yo no sé por qué tengo ansiedad y otras personas no. Bueno, es aceptar que en tu cuerpo padeces un poco más tienes un poco más intensificado percibir emociones y que tal vez eso no lo vamos a poder cambiar al 100, pero sí una parte y qué actitudes pudieras o qué conductas pudieras más bien hacer en lugar de lo que no te está funcionando. Efectivamente. O de lo que te está trayendo consecuencias, ¿sí? Entonces, esa tercera generación habla mucho de eso, de la aceptación. Es una de las palabras que más pusieron y el contexto en que pasan las cosas. Ok, la verdad que interesante. Oye, ¿y cuáles serían los enfoques que no están basados en evidencia científica? O sea, ¿cuáles no pudieran llegar a ser? Ok, hay mucho, digamos, el psicoanálisis como tal, como una corriente pura como se inició, tiene muchas críticas, ¿sí? Esa es una de las cosas, pero ha habido avances, es decir, en los últimos años han ido puliendo, han ido haciendo estudios, han evolucionando a terapias psicodinámicas, por ejemplo, donde en algunos casos se ve que funcionan muy bien, por ejemplo, para la depresión, pero son terapias más cortas, es decir, no son terapias ya de 8 años, de 7 años, sino son terapias ya más enfocadas en corta duración, donde se ha visto más esa evidencia. Okay. También se ha visto en algunos trastornos, como el trastorno limítrofe, ¿sí? Algunas variantes de esto, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque hay gente que puede decir, bueno, es que yo soy psicoanalítico puro de la vieja escuela. Esos son los que hay que ver si realmente tiene o no evidencia, ¿sí? Okay. ¿Qué otras cosas no cuentan con evidencia? Por ejemplo, lo que son terapias muchas veces que tienen que ver con acompañamiento o con terapia que solamente son de escucha activa, ¿sí? Es decir, la escucha activa te va a ayudar. ¿Y qué es la escucha activa? Bueno, pues es como esto que haces ahorita, el decir, ok, estoy de acuerdo, o sea, eso me hace sentir bien y me hace sentir escuchado. Sí. Pero lo que se ha visto en la evidencia es de que eso no me va a ayudar a que las cosas cambien. Eso va a hacer que, bueno, me sienta muy bien contigo y que pueda tener años de terapia contigo, pero te voy a contar mi vida exactamente igual y no va a haber un cambio. Exacto. ¿Sí? ¿Qué otras cosas pudiéramos tener en cuenta? Igual, hay muchos lugares donde se ofrece coaching, ¿sí? Igual, si hay psicólogos, como te digo, que tienen poco entrenamiento clínico, pues el coaching muchas veces no tiene entrenamiento clínico, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y más todavía ahorita estos casos que se ven donde hay como especie de sectas, donde hay reuniones de 2 o 3 días donde buscan un cambio, ¿sí? Entonces, en todas las terapias yo creo que el cambio requiere esfuerzo, ¿sí? Es raro. ¿Qué más no nos gustaría a nosotros los terapeutas decir, ven una sesión y con una sesión es suficiente? Y ya, todo se va a resolver. Y ya todo se va a resolver. La realidad es de que necesita uno trabajar cosas, cambiar patrones de pensamiento lleva tiempo. Totalmente. Y
pues ese esfuerzo, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo? Bueno, eso es lo que buscamos, que sea el menor tiempo posible para que tengas habilidades y las empieces a desarrollar desde los primeros días que vas a terapia. Es decir, cambios mínimos, ¿sí? Hay gente que, como todo, que puede decir, fui a unas terapias 3 ocasiones y me funcionó muy bien. Bueno, como dicen, dependiendo del sapo la pedrada. Hay gente que le funciona Exactamente. muy bien, pero no es la regla en general. Ten paciencia. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuánto es el tiempo normal para ver si tengo cambios o no? ¿Sí? Yo te diría, si tú ya llevas 2, 3 meses en una terapia y sientes que estás igual que el día cero, es decir, tu dolor emocional es el mismo, no sientes que has aprendido algo, que no has puesto en práctica algo también, porque eso puede ser responsabilidad de uno, ten cuidado porque puede ser que estés en un proceso de estancamiento o que simplemente no hubo un clic también con el terapeuta, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de que sean terapias basadas en evidencia, porque sí puedes tener por lo menos la certeza de que en un gran porcentaje de las personas les va a funcionar. Exacto. Y también este match o este clic, como tú lo comentas, es súper importante también porque pues no con todos lo hacemos, ¿verdad? Entonces, dependiendo también de cómo tú te sientas, ahí puedes saber si es el terapeuta ideal para ti. Claro. Ok. Oye, y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo me doy cuenta cuál es el enfoque para mí, Carlos? Por ejemplo, alguien que quiera ir a terapia o que esté buscando por primera vez ir al psicólogo o que ya haya ido, ¿cómo se da cuenta cuál es el mejor enfoque para esa persona? Eh, Primero yo me iría al revés, o sea, ¿cuál es el mejor enfoque que funciona para lo que estás padeciendo? ¿Sí? Exactamente. Porque igual, terapia no es nada más como de gustos, porque puede haber alguien que diga, es que a mí me encanta tal corriente, ¿sí? Pero si esa corriente no tiene evidencia, pero funciona en ti, no quiere decir que va a funcionar en otros, ¿sí? Esa es una de las cosas que más escucho a veces, donde alguien puede decirnos, es que a mí me funcionó ir con tal y con tal no. Muy bien, es correcto, hay cosas que no van a Es funcionar para válido, todos, ajá. ¿sí? Pero si lo estamos tratando de generalizar, es decir, ¿qué es lo más probable que me funcione? Bueno, pues entonces tienes que irte con la evidencia. Entonces, casi por default te puedo decir que la mayoría de los padecimientos se trabajan con terapia cognitivo-conductual como de primera línea, ¿sí? Ok, De ahí en fuera, como te digo, problemas ya más específicos, hay que buscar terapias más específicas. Es decir, si tengo otra vez un trastorno límite de la personalidad, bueno, pues es más probable que me funcione una terapia dialéctica conductual, ¿sí? Es un enfoque más específico, ¿sí? sí, Entonces, lo primero es eso, es informarme, leer acerca de mi padecimiento, leer de fuentes fidedignas, o sea, no se vayan a blogs así generales, sino váyanse a páginas, por ejemplo, de salud mental de gobiernos, ¿sí? sí, Donde vean guías de práctica clínica, o sea, qué es lo que recomiendan, porque cualquiera puede escribir un blog, cualquiera puede escribir su experiencia. Y como te digo, una sola experiencia no se puede generalizar, ¿sí? Y si yo quiero intentar un enfoque primero porque veo que tiene evidencia, bueno, pues intentarlo. Y si no funciona, bueno, entonces busca otras opciones. Pero yo creo que es como todo. ¿Qué es lo más probable que me funcione? ¿Es esto? Pues es lo ideal, mejor intentarlo. claro. Oye, ¿y cómo sé que estoy con un buen psicoterapeuta? ¿Cómo dame esos tips o esos focos que pueden darme ahora sí que esa luz de ver que estoy con un buen psicoterapeuta? Ok, primero que nada, bueno, igual, como te digo, es una persona que tiene experiencia clínica en sus entrenamientos. Segundo, que tenga diplomados, que tenga educación continua, que veas que tiene certificaciones Y que no te dé pena preguntar, y que no te dé pena, sí, ¿verdad? porque Efectivamente. es como todo, o sea, si tú dices, bueno, espero ir a un lugar que esté certificado, bueno, tengo ya por lo menos que alguien fuera de su institución o fuera de él mismo está avalándolo, ¿sí? De que realizó ciertas prácticas de cierta manera y que lo están calificando. Obviamente no es garantía al 100%, siempre puede haber gente que no, pero es más probable que alguien que esté entrenado y que haya sido certificado o avalado por alguien de afuera tenga mucho más posibilidad de que funcione a alguien que no cuente con ninguna certificación, ¿sí? Claro, y aparte casi siempre, por ejemplo, cuando tú vas con un psicoterapeuta, ves también sus títulos, ¿no? En la pared, o oye, ¿qué estudios tienes? Pásame tu currículum. Ese tipo de preguntas no hay que tener miedo, al contrario, es algo que nos puede dar tranquilidad para saber que sí estamos con un buen psicoterapeuta. Así es. Entonces, lo primero sería eso, pregunta. Y pues es más sencillo si preguntas antes de empezar terapia, porque como te digo, hay gente que dice, es que ya llevo
3 meses invertidos en una terapia y me da pena preguntar, pues pregunta, ¿sí? Y también te puedes dar cuenta, o sea, si estás preguntando es porque algo no te cuadra también, ¿sí? Exactamente. Si estás Escucha tu preguntando, intuición. sí, escucha tu intuición. Si ya al ver títulos, al ver cosas, al ver certificaciones, eso te da tranquilidad, qué bueno, eso también es importante, ¿sí? Entonces, en el ámbito médico, yo soy médico, constantemente nos están evaluando, constantemente estamos certificándonos. Y en el ámbito muchas veces de la psicoterapia, aquí en México no es así. Es decir, aquí es algo más opcional. Pero, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, tú no puedes ejercer si no tienes tanta cantidad de horas que hiciste en 2 años, si mal no recuerdo, para continuar ejerciendo, ¿sí? Y tienes que demostrarlo y tienes que Inclusive llevar. te pueden demandar, ¿no? Si no los tienes. Si no los tienes, no puedes ejercer definitivamente. Ya una demanda por no tener, pues es algo muy grave allá. Entonces, aquí no, aquí acabas tu carrera y pareciera que ya tienes todo el conocimiento del mundo, ¿sí? Entonces, quienes estamos certificándonos, pues muchas veces no nos certificamos aquí en México. Buscamos instituciones, por ejemplo, estoy certificado en terapia focalizada en emociones por un instituto en Canadá, ¿sí? ICEF. En el método Gottman, bueno, pues en Gottman también acá estamos en esa parte de la certificación. Terapia cognitivo-conductual fue por el Instituto Ellis de Nueva York. Entonces, muchos de nosotros nos certificamos en lugares internacionales, pues también para dar esa parte, decir, oye, quiero sentir que estoy primero que nada haciendo las cosas bien y segundo, que alguien externo y con reglas estrictas me diga si soy apto o no para seguir viendo estos pacientes. Totalmente de acuerdo. No, muy bien. Oye, ¿y desde cuándo puedo empezar a ver cambios, Carlos, o resultados en mi persona con la terapia? Como te digo, dependiendo la problemática, si es algo, pues digamos, que tiene que ver con ansiedad, depresión, que voy a hablar de ellos en general, tienes que empezar a ver cambios obviamente en la segunda, tercera, cuarta semana. Es decir, Ok. ya para el segundo mes tú debes de sentir que ha habido un avance, ¿sí? Igual, hay personas que desde una sesión a otra puedo ver que ellas empiezan a arreglar, empiezan a verse diferentes. Hay personas que a lo mejor al tercer mes me dicen, ya pude ir al cine, porque me da pánico entrar a un cine porque hay gente y sentía como que me faltaba el aire, ¿sí? Sí. Sobre todo esto antes de pandemia. Sí, sí. Entonces, en términos generales, si aplicas terapia cognitivo-conductual, debes de ver un cambio alrededor del segundo mes, de por lo menos decir, sí veo un avance importante, ¿sí? Igual, si es un trastorno de personalidad, si es algo muy crónico, ahí sí hay que tener paciencia, hay que tener cuidado. Por ejemplo, en terapia de pareja, cuando hablamos de una infidelidad, pues sabemos que posiblemente van a estar en terapia 1 año esas personas, ¿sí? Sí. Antes de ver algún tipo de cambio, ¿sí? O sea, es un proceso que puede ser largo. Pero, por ejemplo, si a lo mejor vienen por problemas que tiene que ver más con celos, pero no patológicos y que podemos Ok. trabajarlos, pueden ser 2 meses tal vez. Entonces, todo depende. Claro, todo depende. Oye, ¿y qué diferencia hay entre terapia cognitivo-conductual y terapia dialéctico-conductual? Claro, el enfoque principal es que en dialéctica conductual busca generar ciertas habilidades, pero también aceptar que hay cosas mismas de tu cuerpo que se van a sentir de cierta manera, ¿sí? La dialéctica conductual maneja una parte donde trabaja en psicoterapia en individual con la persona y también tienes un grupo donde se te enseña como especie de clases, ¿sí? A que entiendas, en ese grupo no es un grupo como los que vemos en las películas donde hablan de sus problemas y no, es Sí. más que todo es como van entendiendo la clase, ok. Y en la parte individual de esta terapia, bueno, se va trabajando ya propiamente como dicen, el saco a la medida, ¿sí? Cómo estás manejando la parte emocional, Ok. cuando pasó eso, qué pudiste hacer diferente en cuanto a lo que hemos visto, enseñarte habilidades diferentes, ¿sí? Entonces, es un entrenamiento que tiene mucho que ver con eso, a afrontar de que va a haber momentos en que las emociones van a ser fuertes en ti Sí. y eso es parte de la aceptación, pero que podemos trabajar en hacer cosas diferentes cuando sentimos estas emociones, ¿sí? Ok. Como te digo, en lugar de ir y cortarme, ¿sí? Lo que puedo ir a hacer y trabajar alguna conducta diferente, por ejemplo, tomar un hielo, ¿sí? Que Ujú. puede generarme cierto disconfort, pero no me está causando el mal que me haría tal vez una cortada, ¿sí? Por decirte algo muy, muy sencillo, ¿sí? Esto se Sí. puede ir muy simplificado, pero
quien tiene un trastorno límite de la personalidad sabe que esto no es tan sencillo como lo estoy contando, ¿sí? En base en la terapia cognitivo-conductual, no ha habido, por eso mismo, mucha evidencia de que funcione la terapia cognitivo-conductual clásica, ¿sí? En cuanto al trastorno límite de la personalidad. Por eso es de que esta otra se ha trabajado. ¿Por qué? Porque en la terapia cognitivo-conductual trabajamos mucho, como decimos, las cogniciones, el cómo cambiar patrones de pensamientos. Y en el trastorno limítrofe a veces esa parte es muy difícil. O sea, sí, entonces es preferible cambiar conductas a tratar de buscar creencias y cambiarlas. Hay algunos tipos de terapia cognitivo-conductual que se llama, por ejemplo, terapia de esquemas, que también trabaja este tipo de trastornos y que, bueno, se centra en otro tipo de cuestiones. Ok, perfecto. Oye, Carlos, y por último, ¿qué es el DBT? Conocido DBT que escuchamos por todos lados, es la terapia ¿verdad? dialéctica conductual. Ok, sí, es las siglas en inglés, que es Dialectical Behavioral Therapy. ¿Sí? Ok. Entonces, DBT se está utilizando bastante para trastorno límite de la personalidad. También se está utilizando en problemas de alimentación. Está generando buena evidencia. Y en estas son las principales áreas en las que se enfoca actualmente. ¿Sí? Ok. Entonces, DBT se utiliza mucho en esto, en las siglas que es TLP, Trastorno Límite de la Personalidad. Ok, perfecto. Carlos, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Ahora sí que gracias por tu tiempo y nos veremos en otra ocasión también. El público ya dirá qué tema quiere que hablemos. Te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden localizar la gente que quiere ir contigo a terapia, que quiere acercarse contigo? Déjanos tus redes sociales. Claro, en Instagram me pueden buscar como Doc Carlos MX, así DOC Carlos MX. Es donde me puedes localizar. En Facebook igual, Doc Carlos MX. Y ahí viene por ahí mis datos de contacto en ambas ligas. Entonces, por si les interesa, ahí viene una liguita donde viene cómo contactarme, por si les interesa. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos, por tenerte aquí conmigo. Platicaremos ya en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos en la próxima sesión privada en terapia. Gracias.